Amados hermanos de la comunidad de Jesús, Hijo del Altísimo, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que en este día estamos reunidos para conocer más a nuestro Dios como papá y nosotros como hijos ser obedientes de aquel que nos amó y se entregó por nosotros a la muerte y muerte de cruz. Damos gracias por la vida de cada uno de ustedes que están reunidos en esta ocasión para conocer más de nuestro Dios, para amarle más, para obedecerle más. Por esa razón es que en este momento les ruego que se reúnan si están en familia en un lugar cómodo. Se despreocupen de toda preocupación, se ubiquen en un lugar y con toda tranquilidad podamos aprender más y más de la palabra de Dios para ser hijos obedientes en todo momento. Algunos o algunas quizás están solas o solos. De la misma manera, les ruego, acomódense en un lugar tranquilo para poder escuchar la palabra de Dios. En este entendido, entonces, amados hermanos y hermanas, inclinaremos nuestras cabezas en señal de reverencia para poder hablar con nuestro papá. Te damos gracias, bendito Dios, porque en tu infinito amor y tu misericordia nos permites todavía conocerte más. Nos das tiempo para conocerte, para cambiar nuestra manera de ser en error, para no vivir ofendiéndote, para ser hijos obedientes como tú quieres que seamos. Nos depositamos en tus manos en esta meditación de tu palabra, rogándote que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras mentes, corazones y espíritus para ser hijos obedientes delante de ti. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que vive y mora en cada uno de nosotros. Que sea Él quien nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, porque queremos ser hijos obedientes en intimidad contigo. Gracias, bendito Dios, por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, amada familia, en este último tiempo, las últimas predicaciones, Dios nos estaba hablando muy fuertemente y a manera de advertencia. Fuertemente porque la palabra caló verdaderamente en nuestras almas, penetró en nuestros corazones para cambiar nuestra manera de vivir. Y también en forma de advertencia, porque hay algo fuerte que viene en este último tiempo. Por tanto y en consecuencia, daremos lectura al capítulo 13 de la carta a los Romanos, verso 11. Esto es aún más urgente, dice, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Dice, porque ustedes saben que es muy tarde. ¿A qué se refiere cuando dice muy tarde? ¿A qué se refiere cuando dice el tiempo se acaba? Amados hermanos, sabemos todos nosotros que estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Quiere decir el tiempo del perdón de pecados por solo creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la razón por la cual dice que el tiempo se acaba.
Y además recalca y dice, nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Qué es lo que quiere decir este lugar? Quiere decir que el Señor Jesús viene a arrebatar su iglesia. Esa es la parte en la que encontramos que dice los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Aleluya, gloria a Dios, bendito eres Señor. Tremenda promesa y esperanza tenemos de recibir al Señor en el aire. Es por esa razón que en este lugar nos señala que el tiempo se acaba y nuestra salvación está más cerca que cuando recién creímos. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12, que dice lo siguiente: por tanto, amados míos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, nos recomienda que debemos ocuparnos con más énfasis cuando señala esta palabra que dice con temor. Quiere decir con reverencia. Amados hermanos y amadas hermanas, duele ver hermanos o hermanas que llegan a la reunión después de la alabanza. La alabanza no es algo que hacemos para esperar a los que llegan tarde. La alabanza es la presentación de cada uno de nosotros, elevando fruto de labios que confiesan su nombre. Amado hermano o hermana, cuando llegas tarde, no estás presentando fruto de labios que confiesan su nombre. Por tanto, considera esta situación cuando dicen que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor. Quiere decir con reverencia. ¿Y qué es la reverencia? Es un sumo respeto. Debemos estar en la congregación a la hora señalada. Y es mucho mejor que estemos con unos 10 minutos de anticipación, por lo menos mínimamente. A nuestros trabajos nunca llegamos tarde o no queremos llegar tarde. Siempre nos preparamos con anticipación, mucho más a la cita que tenemos con el Señor, nuestro bendito Salvador. Pongo un ejemplo. Si nos llamara a audiencia un juez, nunca llegaríamos tarde, porque es autoridad. Y en cambio, cuando tenemos la cita con nuestro papá a la hora señalada, estamos llegando tarde. Dice que depende de nuestra reverencia también. Por esa razón, aquí nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor. Quiere decir con reverencia, no quiere decir asustados. Y la siguiente palabra que utiliza es y temblor. ¿Qué significa temblor? Para comprender esta situación, veremos qué es lo que pasa con nuestro planeta cuando Dios se enoja. Está escrito en el Salmo 18, verso 7. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. Imagínense si nuestro planeta Tierra tiembla, se sacuden sus cimientos cuando Dios se enoja. ¿Cómo será cuando Él se enoje por nuestra desobediencia? ¿Cómo será cuando nosotros no le demos la reverencia que Él merece?
¿Cómo será cuando no nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor? Vayamos más adelante. El siguiente verso que tuvimos la ocasión de escucharlo y de meditarlo es Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Qué nos hace pensar? Esta pregunta es tremenda. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? La salvación que Dios proveyó enviando a su Hijo amado, a su único Hijo, a morir crucificado en la cruz para darnos salvación de manera gratuita. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos? Si no estamos a la hora, si no estamos educando a nuestros niños que tengan reverencia en los cultos, si no estamos dando nuestro tiempo. Amados hermanos, yo en esta meditación fui exhortado tremendamente. ¿Por qué? Porque a veces daba mi tiempo a ver alguna serie que no me aprovecha. Ver alguna película que en realidad no me edifica. Claro que tenemos nuestro tiempo devocional, claro que tenemos nuestro tiempo de oración aparte, claro que tenemos lectura bíblica, pero necesita Dios más, que le amemos más, que le obedezcamos más. Por esa razón, esta pregunta me hizo temblar porque dice, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Hermanos y hermanas, tenemos que meditar. Tenemos que tener un encuentro con el Señor a través de la oración y ver nuestra situación delante de Él. Seguimos más adelante. Dice, los versos que fueron más fuertes que Dios nos dijo son en Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese verso fue el más fuerte que recibimos, amados hermanos y hermanas. Y es una verdad, no es una emoción del predicador, no es una emoción del que escribió este lugar, es una revelación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que la dio a su apóstol Juan. Apocalipsis 3:15, en otra versión. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo. Amados hermanos, consideremos estas palabras seriamente, porque dice en otra versión de la Biblia, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente, o que de plano no me obedecieras. Terminantemente, Dios es terminante, es radical. Ahora leemos el verso que sigue. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. ¡Qué tremendo!
te rechazaré por completo. ¿Por qué tan severa llamada de atención, amados hermanos? ¿Por qué Dios nos dio todos estos versos bíblicos durante las diferentes predicaciones? Porque nos ama. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo. Esta palabra reprendo quiere decir desapruebo lo que haces o dices. Yo reprendo y corrijo. Esta palabra corrijo quiere decir te advierto, ten cuidado. Yo reprendo y corrijo a los que amo. El amor de Dios es infinito, amados hermanos y hermanas. Por esa razón, Él no quiere que nos perdamos. Por esa razón, Él dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Esa es una exhortación para cada uno de nosotros. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. No a medias. Yo voy al culto, sí, alguna vez oro. No, yo oro 3 veces por el desayuno, el almuerzo y la cena. No, amados hermanos. Tenemos que tener una vida de intimidad con nuestro papá, una vida de obediencia en todo lo que Él manda, una vida en la que nosotros, nuestros hijos, sean obedientes y respeten a Dios y nosotros también. ¿Qué clase de respeto les enseñamos a nuestros hijos si llegamos tarde juntamente con ellos a la cita más importante de nuestra vida? La cita con nuestro Señor y Salvador. ¿Qué clase de reverencia estamos enseñándoles si no les enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a presentar fruto de labios que confiesan su nombre? Si perdemos el momento de la alabanza. Amados hermanos y amadas hermanas, surge otra pregunta que dice, ¿por qué nos reprende y por qué nos corrige? Para evitar que en su cuerpo, que es la iglesia, que somos tú y yo, haya gente hipócrita, falsa y mentirosa. Ahora, con mucho cuidado, veamos una historia bíblica muy tremenda. Una historia bíblica que nadie podría creer si no estuviera escrita en la Biblia. Y si nuestro Señor Jesucristo no sería el personaje importante de esta historia. La veremos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el verso 70. Son palabras dichas por nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Un diablo. Esto me sorprende. Es como decir un escogido, un cristiano. ¿Qué es diablo? Amados hermanos, esto me sorprende sobremanera. ¿Por qué? Porque estaba refiriéndose a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que iba a traicionarlo. Conocemos la historia. Judas Iscariote había sido uno de los 12, aún recibió el nombre de apóstol. Aún era el hombre de más confianza porque él era el que manejaba el dinero de los 12 apóstoles y el Señor Jesús. No se puede entregar el dinero a una persona en la cual no se confía. Se supone que todos confiaban mucho en él. Por esa razón, él era el tesorero, podríamos decir así, del dinero
Él manejaba el dinero de los apóstoles y del Señor Jesús. Sin embargo, miren cómo es que este hombre fue tan malo. Y encontramos también que cuando estaban en la última cena, el Señor Jesús declaró, dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué ocurrió? Pedro le dice a Juan, pregúntale al Señor Jesús quién es. Y Juan le pregunta quién sería el que le traicionaría. Y el Señor Jesús contesta de la siguiente manera en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, verso 27. Que después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas, hermanos. Cuando Juan le preguntó quién le traicionaría, el Señor Jesús dijo, al que yo le dé el pan sopado, ese es. ¿Y a quién le dio? Se lo dio a Judas. Y la Biblia dice que cuando él, después de haber tomado el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Por qué es que ocurrió así? Si él estuvo 3 años con nuestro Señor Jesús, si él caminaba con nuestro Señor Jesús, él estaba en el ministerio, en el servicio, junto con los 12. Él fue escogido por nuestro Señor Jesús y él aceptó seguir al Señor Jesús. 3 años viendo los milagros, 3 años manejando la economía de los apóstoles, 3 años sirviendo, viendo los milagros, viendo las sanidades. Y al final, por 30 monedas de plata, por la codicia del dinero, vende a su amado Señor Jesús. No digo Salvador porque no fue salvo. ¿Por qué? Porque Judas, después de haber entregado al Señor Jesús por 30 monedas de plata, él estaba muy triste, fue donde los sacerdotes, quiso devolverles el dinero en el templo, lo arrojó porque ellos no quisieron recibir, y fue y se ahorcó. Se ahorcó tan mal que se reventó la cuerda en la que él estaba colgado y cayendo su cuerpo sobre unas piedras, reventó. Una muerte horrible de aquel hombre que había traicionado al Señor Jesús. ¿Y por qué hablamos de esta historia? ¿Por qué tomamos en cuenta algo tan tremendo? Porque como dije más antes, porque el Señor nos ama tanto, nos reprende y nos corrige, porque no quiere que en su cuerpo, que es la iglesia, haya gente hipócrita, falsa y mentirosa y traicionera, como lo fue Judas Iscariote. También podemos ver otra historia que está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con un hombre llamado Simón el Mago. Veamos esa historia porque es interesante y porque nos muestra ciertos aspectos de nuestra manera de ser. Según Hechos, el capítulo 8, el verso 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. En otra versión dice lo siguiente: también Simón creyó en el mensaje de Felipe, y Felipe lo bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y maravillas que Felipe hacía, que no se apartaba de él. ¡Qué tremendo! Un hombre que creyó en el Señor Jesús, que lo aceptó y que se bautizó, y que permanentemente caminaba y acompañaba al evangelista Felipe. Pero miren, pasa un poco de tiempo y en el verso 18 vemos a Simón
de esta manera. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Qué tremendo! Este hombre no entendía nada, pero era bautizado inclusive. Aceptó al Señor Jesús como su Salvador de labios para afuera. Y no era obediente, ofreció dinero. Y les pidió diciendo, denme también a mí ese poder, para que a todos a quienes yo les imponga las manos, reciban el Espíritu Santo. ¿Se imaginan tremendo atrevimiento de este hombre? Entonces el apóstol le contesta y le dice, que tu dinero perezca contigo. Le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro. ¿Se acuerdan? En una predicación anterior se habló de la palabra íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Quiere decir recto, quiere decir correcto, quiere decir obediente, quiere decir sujeto a la palabra de Dios. Y aquí le dice, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Miren el énfasis que pusieron. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas en camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. El apóstol Pedro, como tenía revelación del Espíritu Santo, le explica que este hombre podría ir a la perdición y a la esclavitud del pecado, porque no era correcto, era hipócrita, era falso, era mentiroso, no era obediente a Dios, aun cuando dice que aceptó al Señor, aun cuando dice que fue bautizado, y aún más todavía cuando caminaba con Felipe a donde él iba. Todos podían pensar que era fiel, pero miren el resultado. Es por esa razón que Dios nos advierte, nos reprende, que no debe haber personas así que se consideran hijos delante de Dios y que no lo son. Entonces, ¿qué hace este Simón el mago? Dice, rueguen al Señor por mí. Respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. ¿Cómo que tenían que rogar por él? Si le dijeron, tú, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Ahora, esa es nuestra exhortación, amados hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos delante del Señor y arrepentirnos de la maldad que hicimos o que estamos haciendo y rogar al Señor que nos perdone, porque según la palabra en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2 todavía aumenta más y dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo ante el Padre. Amén. Gloria a Dios por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta corrección para que entremos en el camino de la verdad y la vida, para que seamos obedientes a Él, para que no haya en nosotros hipocresía, falsedad, mentira, para que seamos hijos obedientes delante de Dios y para que en el arrebatamiento salgamos a recibir al Señor en el aire y así
estaremos siempre con el Señor. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la gratitud y la obediencia. Amén.